porque yo tengo dos tipos o tres tipos de testigos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los testigos? Digamos que los tres tipos de testigos son el civil, para que lo llamemos de alguna manera, el investigador y el perito. Son tres, y son tres formas distintas de presentarlos, porque los tres acuden por razones distintas a un juicio. Este señor, que es el testigo civil, acude porque vio, por ejemplo, o porque conoce a los personajes. ¿Qué tengo que hacer yo en la presentación inicial de este testigo civil? Simplemente, ¿quién es usted? Mi nombre es tal y tal. Yo a este señor, que es un tema con el que estamos discutiendo y peleando mucho con los jueces, porque los jueces vienen con los generales de ley 600, y le estamos diciendo, usted le está haciendo una cantidad de preguntas al inicio, que lo único que ponen a este testigo es en bandeja de plata. Para los de la barra del sicario, que están todos los de la barra del sicario están en la audiencia, y todos están con libreta en mano apuntando a dónde trabaja, dónde estudian los hijos, cuántos hijos tiene. Si esos temas no son relevantes para la investigación, no los tiene que hacer. Por poner un ejemplo, si el hecho sucede en la universidad, en el salón de clase donde el testigo es el profesor, a mí tengo que preguntarle, ¿usted dónde trabaja? En la universidad tal. ¿En qué facultad trabaja? En tal. Claro, ¿por qué? Porque finalmente lo que lo trae aquí es un hecho que sucedió en su salón de clase como profesor. Pero si este señor, siendo el mismo profesor de la misma universidad, lo que presenció fue un asalto allí, que no tiene nada que ver ni con la universidad, no nos interesa saber si este señor es profesor o no. A no ser de que su trabajo de credibilidad con respecto a él, usted lo vaya a fundar en el hecho de que él es profesor. Que es otro, creo yo, otro mito. Porque es un mito en el que han pensado que entonces el jíbaro es mentiroso, porque es jíbaro. El sicario tiene que ser mentiroso, porque es delincuente. Puede que sí, puede que no. El tema no es tan, digamos que tan lineal. Y el profesor universitario no es mentiroso porque es profesor universitario. Aquí dirán que eso es absolutamente cierto. Pero, ok. Pero no creo. Yo creo que por ahí dicen sus mentirillas. Mienten un poquito. Un poquito. Y solamente en estrictamente necesario. Como las mujeres, mienten mejor. Eso sí. Con más habilidad, con más sangre fría. ¿Qué tal que no supieran mentir? Si así son mentirosos, ¿qué tal que les enseñáramos? Muy bien. Entonces hacemos la presentación inicial. Con el policía es distinto y con el perito es distinto. Y creo que en eso estamos muy lejos. El fiscal ha pensado que el policía es válido solamente si le han dado la Cruz de Boyacá. Entonces ese señor tiene que decir que tiene méritos, que le han hecho 1000 reconocimientos, que no tiene ni medio... Eso no es cierto, es un ser humano común y corriente. ¿Cuánto lleva en la policía? Llevo 15 años. ¿En dónde lleva trabajando esos 15 años? En tales unidades. ¿En cuál unidad está ahora? En tal parte. ¿Desde hace cuánto está allí? ¿Qué turnos cumple? ¿Qué tipo de funciones de policía judicial cumple allí? ¿Cuáles son sus actividades tradicionales? Ahora, si usted está frente al non plus ultra de los investigadores, pues ánimo, hay que preguntarle por eso. La pregunta es, que es lo que yo les decía hace poquito en un curso, mientras más hábil y más capacitado esté aquí, más le van a cobrar por allí, porque no es aceptable que un personaje que ha sido reconocido con la Low Murtra en la Fiscalía por ser el mejor funcionario como investigador judicial, se le ha olvidado hacer el acta de allanamiento y registro al inmueble. Entonces, ¿frente a quién estamos? ¿Usted es el durísimo de la Fiscalía o es un bobazo? Pues que no he podido saber qué tipo de personajes que tengo al frente. Entonces, el punto es que el nivel de acreditación, claro, te pone en el mismo nivel. La misma cosa que hacen con los prevaricatos y ¿qué hace el de segunda instancia cuando lo está investigando? A los que investigan, les dicen, ¿usted cuántas especializaciones tiene en Derecho Penal? Véalo, ahí está el dolo. No siga, que ahí está el dolo. Claro. Eso decía un delegado ante el tribunal que yo conocía. Ni siga diciendo cuántas especializaciones tiene, porque mientras más tiene, más dolo le estoy encontrando. Claro, pues, ¿cómo no? Entonces, lo mismo pasa con el personaje. Mientras más acredita ese personaje, pues más exigencia en la pulcritud de su trabajo va a tener que demostrar. Y el perito tiene una acreditación todavía más alta, porque el perito viene a dar aquí cátedra de lo que él sabe. Y nos viene a explicar absolutamente a todos. Entonces yo le tengo que obtener lo mismo que me dice el código
que hay todas unas condiciones o unas características que yo tengo que obtener del perito. Y lo que me parece más simpático, y ustedes me dirán aquí cómo funciona, pero me parece que las preguntas las hace quien esté acreditando, pero la acreditación oficial la hace el juez a solicitud de parte. Y yo veo que hacen la pregunta y dicen, como ya quedó acreditado, ya sigo. ¿O cómo lo hacen aquí? ¿Quién acredita al perito? Oficialmente, ¿quién lo acredita como perito en un juicio? Depende del despacho. Hay despachos donde el juez hace casi que todas, deja ya el trabajo. ¿No deja acreditar? Sí. Él le pregunta a usted, ay, no puede ser. No, nosotros en ese escenario, la fiscalía hace toda la acreditación, después de que hace la acreditación le solicita al juez que lo tenga como perito, el juez lo tiene como perito y uno sigue preguntando ya. Ese es el deber ser, y entre otras cosas, uno hace la solicitud de parte para la acreditación, hay que trasladarle al defensor, porque el defensor puede decir, espérese, a mí me parece que él no tiene los méritos suficientes para que lo acrediten como perito. ¿Y eso qué trascendencia tiene? Pues que al no acreditarlo como perito no va a poder testificar como perito, sino que testifica como testigo civil, o sea que no puede dar opiniones, no puede llegar a conclusiones, tiene una trascendencia enorme. Y entonces lo que uno ve es, pues que lo haga el juez me parece fatal, porque pues eso es trabajo de parte, volvemos al punto, eso es trabajo de parte y le está haciendo el trabajo a la parte. Y el tema es que entre el policía judicial y el perito, o más bien entre el civil y el perito, hay uno que está en el intermedio y es el testigo experto, que no sé si lo manejan mucho ustedes. El testigo experto es ese que conoce muchísimo del tema, pero que no actúa como perito en el tema. Voy a poner un ejemplo. El mecánico que va en un bus de servicio público, un mecánico con 25 años de experiencia en mecánica de maquinaria pesada y todo este rollo. El bus tiene un accidente de tránsito con 20 muertos. Este es uno de los sobrevivientes y lo convocan a que testifique. Él y yo íbamos en el mismo bus, pero el grado de conocimiento de él para el juez es superior que el mío y tiene un ámbito de credibilidad más alto que el mío. Pero a la parte que lo está presentando le toca acreditar eso. Normalmente lo que hace un defensor cuando escucha esa suerte de acreditación dice, objeción, pero es que él no es perito. No, yo no lo estoy acreditando como perito. Pero sí le estoy dando una información al juez que creo que puede resultar muy relevante de cara a la valoración. ¿Por qué? Porque este señor le va a decir, yo soy mecánico hace 25 años. Mi especialidad son las tractomulas, los camiones y los buses. Ese día iba a visitar a mi abuelita en el bus, muy pinchado, y empecé a sentir un ruido atrás que a mi modo de ver, y desde mi experiencia, era compatible con que se estaba zafando el cardán. Yo no sé qué será eso, pero pues asumamos. Entonces, y después viene el perito y el perito dice, claro, el accidente se produjo porque se desprendió el cardán. Es una corroboración. Si a mí me llaman, igualita que fui en el mismo bus, me dicen, venga, ¿usted sabe qué pasó? No tengo ni idea. Yo oía un golpeteo muy miedoso atrás, pero no sé qué es eso. ¿Cómo me valoran a mí? Distinto que a este. ¿Por qué? Porque este tiene una razón. Es el clásico ejemplo también del médico. En una pelea que se da en una discoteca. El médico no lo han puesto a que examine a este como médico ni como perito, pero él puede decir, yo le presté los primeros auxilios y con mi conocimiento médico puedo decir que él presentaba anoxia superior por falta de oxígeno en el momento, no sé, y eso le provocó una isquemia en el ojo derecho. Bueno, es lo que él vio y es la apreciación. Si a mí me preguntan que estuve en la misma, le digo, ese señor estaba miedosísimo, tenía el ojo súper rojo y respiraba muy raro, es lo que yo puedo decir, o no. Pero ambos creíbles, ambos válidos, claro, se corroboran en niveles diferentes de conocimiento, pero es lo que el juez va a considerar. Por esa razón es que a ese experto lo presento distinto, porque yo sí necesito que el juez sepa que él tiene experiencia en el tema. Al perito lo lleno pues de todas las acreditaciones particulares que tiene que tener y al investigador de policía judicial. Después de esta presentación general viene el cuerpo del interrogatorio, que tiene que ver con la parte de la razón por la que él viene a testificar. O presenció los hechos, o conoce unos antecedentes importantes, o hizo una experticia en particular, en fin. Este es ese punto. Y entre este punto usted va a mezclar los criterios de valoración del 404. Porque si este es uno que percibió, le va a preguntar cómo percibió, desde dónde percibió, qué distancia había, sí. Ahí en un momento la acreditación, una vez terminado por quien lo esté haciendo, podría uno decir en ese momento,
que esa persona realmente no es profesional o algo como lo que ha pasado con el tema de medicina legal, donde ciertos... para una oposición, claro. No tienen Claro. esa calidad posterior, digamos que lo averigüe previamente, Claro. que realmente él no tiene la... Esa es la razón de ser de que el juez, antes de acreditar oficialmente a este como perito experto, corre traslado. Siempre tiene que correr. ¿Usted tiene alguna objeción? Y aquí hay un punto muy interesante, porque si la parte tiene una objeción, lo que tradicionalmente hace es que sustenta una objeción con una argumentación larguísima. Y el juez le dice, no, un momentico. Si usted tiene una objeción, susténtela a través de un contrainterrogatorio dirigido única y exclusivamente a establecer la razón por la cual yo no lo debo acreditar como perito. ¿Cuál será el contrainterrogatorio suyo? Usted dice que usted estudió 5 años en la universidad tal, y que la época en que usted estudió es entre el 90 y el 95, ¿correcto? Sí, que esa universidad le dio el título de tal. Resulta que esa universidad, si usted da un título de la universidad tal cosa, bueno, en fin, usted dice que para esa época el rector de la universidad era tal persona. Quien firma su título no es ese señor, sino que está el otro. Y no es ese porque tal cosa, le exhibo los documentos que permiten. Que pueden demostrar que usted nunca estudió allá o por lo menos que el título, por ejemplo, no es de ahí. ¿Qué va a generar en el juez? La duda de que esta persona sea competente para esa área. Y en tal virtud, un juez, creo yo, debe abstenerse de acreditarlo como testigo perito y le permitirá eventualmente hacer un testimonio. Lo que pasa es que eso depende de cada caso, pero probablemente le permite un testimonio que no va a poder dar porque él va a querer llegar a una conclusión que ya no va a poder otorgar porque ya no es perito, porque no lo acreditaron como perito. Pero usted, la pregunta era, ¿tengo que esperar el contra para poder acreditar y curar la credibilidad? ¿O lo podría hacer en el momento de la acreditación? Termina la acreditación y yo... Y yo diría que se podría hacer en un momento antes, apoyados en el 413, y es si la preparatoria es una audiencia que busca depurar y preparar el juicio, y en la preparatoria usted anuncia cuáles son los peritos que quiere que le decreten en la audiencia y cuáles las razones de su respaldo científico, y usted tiene, si conoce desde ese momento, pienso yo, en ese momento puede impedir que se decrete la prueba de una vez. ¿Para qué van a ir a ese señor si este señor... si usted conoce, y exacto, si no en el juicio, creo yo. Y si no, ya directamente en el juicio. Entonces, ya involucran ustedes los criterios de valoración y listo, termina. Decíamos al inicio, ¿por qué no miramos cuáles son las reglas por las cuales se rige un interrogatorio directo? Y las miramos en el código. Porque creo que no las tenemos del todo muy claras, a pesar de que todo el mundo sabe que es un interrogatorio. ¿Y de dónde estoy sacando eso? Porque lo que estamos haciendo en los interrogatorios pareciera que no se ajusta exactamente a las reglas que pone el código. ¿En qué artículos está normado el directo? Y ahorita miramos el contra. Pero arranca desde un poquito más atrás. ¿El 390 qué dice? Examen de los testigos. Si quieres vamos leyendo el 390 y hablamos un poquito del tema. Los testigos serán interrogados uno después del otro, en el orden establecido por la parte que los haya solicitado. Primero serán interrogados los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Antes de iniciar el interrogatorio de un testigo, el juez le informará de los derechos previstos en la Constitución y la ley, y le exigirá el juramento en la forma señalada en el artículo anterior. Después pedirá que se identifique con sus nombres y apellidos y demás generales. No más. Ahí es donde le pone los generales de ley y se van hasta el extremo de decirle que cuánto se gana mensualmente. ¿Qué sigue en el 391? Interrogatorio cruzado del testigo. Todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado por la parte que hubiera ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio denominado directo se limitará a los aspectos principales de la controversia, se referirá a los hechos objeto de juicio relativos a la credibilidad de otro declarante. No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las respuestas. En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Listo. ¿Cuál es el objetivo? Obtener información de los aspectos centrales de la controversia. Esa es la razón de ser y por eso desde la preparatoria usted está anunciando cuál es la pertinencia de este testigo. Y entonces, lo que usted busca con él es que él entregue información sobre los aspectos principales de la controversia. El 392 creo que tiene otro puntico importante.
Artículo 392. Reglas sobre el interrogatorio. El interrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones. Toda pregunta versará sobre hechos específicos. El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo. El juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio, se permitirá a las demás partes el examen de los mismos. El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente. El juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea legal y que las respuestas sean claras y precisas. Muy bien. Entonces, se hace a través de preguntas abiertas y tiene prohibiciones específicas, que es, no se puede hacer preguntas sugestivas, no se pueden hacer capciosas ni confusas, ni ofensivas, y van a excluir siempre las impertinentes. Esto todo lo conocemos, pero no es lo que tradicionalmente hacemos. Pero digamos, el juez actuaría ahí por demanda de la contraparte, cuando diga... Esa es la primera pregunta. No necesariamente. Un juez, verdadero director del juicio, está pendiente de las preguntas. Un momentico. Y ahí la intervención de un juez es absolutamente... A eso va. Los jueces reclaman mucho que no son convidados de piedra, pero actúan como convidados de piedra en muchos eventos donde tienen que actuar... No actúan. Entonces uno dice, pero ¿usted por qué reclama tanto su acción? Que la tiene y es muy importante, entre otras cosas, porque un verdadero juez está pendiente de eso. Claro. Y hace esto, un momentico, venga, usted no me puede preguntar esto, usted le está sugiriendo la respuesta. Entonces a veces las partes se incomodan y dicen, pero, que objete la parte. Claro, inicialmente la parte está llamada a hacer esos controles y las objeciones están dispuestas para que la parte ejerza un control. Eso es un control de parte, pero la misma norma le está diciendo al juez, usted es director y usted tiene que... De hecho, me da mucha risa porque ellos hacen estas prohibiciones de viva voz al inicio. Les queda claro a las partes que están prohibidas estas preguntas y eso son todas sugestivas. Les pasan por encima al juez. Y el señor... Y al representante de la defensa y a la fiscalía. Sí. Y uno dice, pero ¿a dónde está la verdadera acción? Aquí es a donde el juez interviene. Y hay una historia muy particular y es, si a contrario sensu, en contrainterrogatorio, si yo hago el contrainterrogatorio abierto, pueden objetar el hecho de que yo no lo esté haciendo cerrado. Y yo les devuelvo la pregunta a ustedes. Es decir, se ha dicho que el contrainterrogatorio debe ser sugestivo y cerrado. Pero resulta que yo soy la abogada y me provocó hacerlo abierto. Lo puede hacer. Mire, esa discusión se generó en virtud, muchas gracias, a un juicio en la Corte, donde la Fiscalía objetó todo el tiempo a la defensa porque la defensa le hizo abierto, el contra. Y para serles franca, y ayer tal vez lo hablábamos, bueno, y esto es en todas partes se cuecen habas, pues ni más faltaba, y esto, nadie es producto terminado. La Corte estaba muy preocupada porque no sabía qué hacer con eso. ¿Resuelvo bien o resuelvo no? Es que no sé a dónde dice que sí o que no. Y nos mandaron a la comisión que trabaja con la embajada, los 8 fiscales que trabajamos en esto, pues como una consulta en eso. Y crean pues que en el código no dice en ninguna parte que sí o que no, pero por doctrina y por mucha parte decía, mire, y se resolvió así y la Corte ya adoptó postura frente a eso. Digamos que el contra cerrado es una gabela que la ley le está dando a la parte. Pero si usted quiere renunciar a esa gabela, pues renuncie. Es decir, ¿a quién afecta el hecho de que no se haga el interrogatorio en forma cerrada? Le afecta más a la misma parte que está ejerciendo el turno de contrainterrogar. Porque el contrainterrogatorio le está dando una ventaja muy interesante a quien contrainterroga, y es que no lo está poniendo a averiguar, sino que le está poniendo a decir, esto fue lo que pasó, y le está afirmando lo que pasó. Pero si usted quiere renunciar a esa opción, lo puede hacer ilegítimo. ¿A dónde queremos llegar? Idealmente debiera ser un contrainterrogatorio cerrado, pero muchas veces en el contra usted siente la necesidad de hacer alguna abierta, y la debe hacer. Y le está permitido hacerla y no es objetable y mucho menos va a ser procedente la objeción. Lo que pasa es que son técnicas y como si uno mira el objetivo del contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte lo que el testigo ha dicho en el directo, la mejor forma de obtener o de lograr esa refutación es a través de un contra. Y por eso es que nosotros hemos dicho mucho, usted contrainterroga constantemente al hijo, al marido, a la esposa, en fin, cada que usted necesita tener a esa persona
contra la espada y la pared, usted no le hace preguntas abiertas. En su vida diaria, se las hace cerradas. Usted al marido le dice, no me llamó ayer, seguro se le acabó la batería, porque como siempre le acaba la batería cuando sale con los amigos, ¿qué es lo que está haciendo? Porque usted dice, ¿por qué no me llamaste? Él le dice, porque me acabó la batería. Entonces usted dice, pues aquí, ¿qué pelea vamos a transar? ¿Sí? Se me quedó el teléfono. Claro. Que le reclamaba toda la batería y se la había agotado del todo. Muy bien. Llegó con la batería agotada. Muy bien. En ocasiones pasa es que los profesores contra interrogatorio lo hacen abierto, pero no dejan que el testigo responda completa. Entonces comienza a claro. abierta, comienza el testigo, no, hasta ahí, no, un momentico, entonces uno objeta diciendo, no dejen, si está realizando preguntas claro. abiertas, por favor, déjenlo que termine. Entonces él dice, no, pero es que ya hasta ahí, entonces le llama a decir, bueno. Entonces va a utilizar contra el interrogatorio, entonces hágalo de manera... Totalmente cierto, así es. Porque usted le está haciendo la pregunta abierta y el otro le va a explicar, no, pero si la hizo abierta, ya, en eso tiene toda la razón. Ahora, el otro punto es que a nosotros nos vendieron la idea de las películas. Entonces usted tiene que decir sí o no. La ley y el orden y todas las películas, claro. Y entonces a lo último el testigo contrainterrogado en las películas termina diciendo, yo sí fui, sí, perdón que yo sí fui, era que yo estaba muerto. No, eso no pasa. Eso no pasa. Sí, señor. Es que sobre ese 395, lea doctor. En nuestro relator. Oposición durante el interrogatorio. Sí. La parte que no está interrogando o el Ministerio Público podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada. Sí. Este conecta con el 359 sobre el rechazo del prueba. Sí, señor. Entonces hay especialistas en objetar las preguntas. Sí. Son objetadores profesionales. Sí. No dejan interrogar. Cansan al juez, debilitan al testigo Sí. y exasperan a la defensa. Totalmente. Algunos fiscales tienen esa especialidad. Entonces vienen una serie de preguntas pues, para objetar. Por ejemplo, pregunta argumentativa, pregunta especulativa. Está solicitando opinión. ¿Eso cómo se maneja ahí? ¿Y cuáles son los alcances de eso? Porque hay tipos que no dejan preguntar, o fiscalas, que no dejan preguntar. Aquí hay una que se llama la dama de hierro. ¿Quién es? Digan ya. Sí. Su única especialidad es no dejar preguntar. Se llama la canzona del proceso. Ángela Buitrago fue la que objetaba, la que les estaba contando, la de las preguntas abiertas del contra. Ella fue la que generó esa discusión sobre las preguntas abiertas del contra. Es absolutamente insoportable, porque hay que advertir que uno objeta cuando de alguna manera le agrava la situación de Claro, totalmente. Mire, yo le voy a ser franca, y se los he dicho en otros escenarios, y es cualquiera de los dos, el defensor o el fiscal, se advierten mucho más profesionales y se han depurado mucho más cuando objetan menos. Porque objetan solo lo que realmente les resulta dañino. Porque técnicamente uno puede escuchar cosas bastante, pero el objetador recurrente la objetadora no es con Gustavo, es muy, pero yo te digo una cosa, ahí es falta de juez. Objetó cuando el doctor Dagoberto levantó la mano, objeción porque intimida al testigo. No, pues mentiras, ¿de verdad? Sí, ahí la levanté y digo, objeción, va a levantar la palabra y no ha pedido la palabra. Yo me fui a lugar más. No. Y uno, perdón. No, eso es absurdo. Perdóneme, pero eso es absurdo y es falta de juez. ¿Por qué? Pero mira, hay unas cosas insólitas. Porque esto es más de lógica que de derecho. Es de sentido común, claramente es de sentido común. Por Así ejemplo, es. un contrato de mutuo contiene unos elementos desde el punto de vista civil. Valor, intereses de mora, intereses durante el plazo, lugar donde se paga, etc. Entonces, usted va a decir, entonces dice ella, objeción, pregunta, perdóneme. Objeción, tumbó la copa. Copa caída. Copa caída se llama esa. Póngala. Reformule. Muy bien. Si supiera civil, entendería que puede preguntar una por una los componentes de una de todas. Claro. Cuánto fue el valor, cuánto fueron los intereses, cuánto debería pagarse, en el caso Sí. de mora tal. Y objeción, pregunta compuesta. Entonces, en otro lugar, divídala.
Pues dividir es repetir lo mismo, ¿para qué el objeto? Sí, claro, es que eso... Es decir, que demuestra torpeza y desconocimiento del funcionario o de la persona que está haciendo. Y es lo que le estamos diciendo a los jueces, y el juez se deja manipular de alguna manera. Entonces, porque tampoco sabe civil. y el juez tiene que afinar el oído también y decir, mire, yo voy a medir qué tan dañino es lo que estamos haciendo acá. Porque era lo que yo les decía ayer inclusive. Hay muchas preguntas que al usted escucharlas son claramente sugestivas. Por poner un ejemplo, la de ubicación, pero la de ubicación no es una pregunta absolutamente superada. A mí no me diga el defensor y no me diga el Ministerio Público y no me diga el juez que yo los estoy súper sorprendiendo porque le estoy preguntando al testigo que si recuerda lo que sucedió el 13 de enero cuando fue víctima de un hurto. Si a él lo convocaron para que testificara sobre un hurto. O sea, técnicamente es sugestiva, claro que técnicamente es sugestiva, pero es aceptada porque pregunta de ubicación. Cuando dicen sugestiva de ubicación, lo que pasa es que el juez tiene que tener la habilidad de reconocer cuando yo estoy ubicando y cuando lo estoy conduciendo, porque también es claramente identificable cuando hay partes que saben que su testigo está muy embolatado y entonces le hace la sugestiva a sabiendas de que le van a objetar por sugestiva, pero ya le soltó el dato y entonces, venga, pues reformulo. Sí, usted iba con un saco negro, ¿cierto? Sí, perdón, reformulo. ¿Cómo era que iba vestido usted? Y entonces, pues, también por eso, pero entonces el punto es cómo el juez hace un verdadero ejercicio de ponderación donde mantenga el juicio en una línea de protección de información y de protección de partes. Pero este es este punto, doctor, que me preocupa mucho. Tiene que caber los recursos. No he visto la primera vez que se formule la objeción, uno explique, porque entonces el señor dice, explíquela, fundamentela, todo el mundo, porque ahora aquí de memoria todo, fundamentela, está mirando en un papel que tiene libreteado, como tú dices, fundamenta, traiga fundamenta, entonces dice, no al lugar, se supone que yo tengo el recurso, sí. Interpongo reposición de apelación, no se hace jamás, no creo. Y nosotros hemos explicado un par de cosas. Dice la norma, procede los recursos ordinarios. No, y es que porque muchas veces lo que pasa con una objeción es que está impidiendo que entre una prueba, y eso es un auto, visto desde otra perspectiva, claro, el auto que niega la prueba es susceptible de apelación. Y es el que la decreta es apelable ahora. Claro, el que la niega con mayor razón. Y si usted está objetando esto, que es una respuesta importante para la parte, esa respuesta es una evidencia. Y si yo le estoy negando que ingrese esa parte del relato, estoy negando una prueba. De alguna manera, y es lo que le estamos explicando a los jueces. No todas las objeciones, porque hay objeciones que no impiden el ingreso de la evidencia propiamente dicha, sino que impiden la forma en que ingresa, y eso es distinto. Pero si ya mi decisión de la objeción impuso una talanquera a tal punto que la información no ingresó, está haciendo las veces de un auto que niega una prueba. Así de simple. Pero no consiguen los recursos, toca Sí. como Constancia para poder después cuando uno vaya a la casación y a la casación. Porque los jueces son obstinados. Cuando usted tiene el poder, difícil que usted piense. Porque usted sabe, no piensa. Bueno, yo lo que les puedo decir en eso es que estamos haciendo un trabajo que nos preocupa mucho. Porque es que no son ustedes los que están diciendo esto. Los fiscales hacen constantemente quejas en el mismo sentido. Se sienten, digamos que en audiencias regidas por el ius regañandi que llaman, pero no hay un verdadero ejercicio de la ponderación que debe identificar a un juez. Un juez va a ponderar, a dirigir, a escuchar, a valorar y a decidir. Pero los jueces están dedicados a regañar. Aparte de que creo yo que hay, cuando uno advierte que el juez tiene mucho desconocimiento, es el juez que normalmente no te deja hacer mayor cosa. Ya, usted ya habló, silencio, no hable más, porque le da miedo que se crezca el debate y no tenga cómo dirigir el problema. Un comentario para esto, porque esto hay que poner el folclore si no funciona, la docencia. Muy bien. Hay una neiva que la llaman cebollita, hace llorar a los usuarios. Entonces digo, va a hablar cebolla. Y todo el mundo llora. No, eso es dramático, eso es absolutamente triste. Sí. Pero mientras menos sabe el juez, más regañones. Y eso se los pongo, ustedes revisen. Y el juez más ponderado, el más tranquilo, el más pasado es el que más sabe. Y el que deja intervenir y hable de tal cosa, no le va a permitir tal cosa y tal otra, sin gritar, sin manotear, sin hacer nada de eso. Eso muestra mayor preparación en el juez.
¿Qué quería mostrarles también? ¿Quieren parar a un cafecito? Como quieran. Para que hagamos el break, hacemos el tema de introducción de evidencia. Listo. Una cosa anecdótica. Sí, señor. Aquí la batalla por ver quién sabe menos. ¿Por qué? Porque aquí hay un proceso que se ve en televisión y en radio, todos lo pronuncian, que es el de Colmenares. Sí. Colmenares es un ícono de cómo se explota económicamente eso, porque cada punto de sintonía son 400.000 tipos que están viendo en televisión y eso genera la cuña y la venta. Entonces, aquí hay un abogado muy importante para eso lo que en prensa, radio y televisión. No podemos saber quién es. ¿Quién será? Entonces se carga un poligrafista para todas partes. No, el doctor polígrafo. O se llama polígrafo de Berkeley, cardio-neuropsicograma, o también lo llaman lie detector o detector de mentiras. Él carga un coronel de la policía. Lo carga para todas partes. Y lo podemos nombrar porque lo tenemos todo aquí. Se llama Jaime Granados Peña. Es abogado del presidente y del expresidente y de todos. Ahora está en Interbolsa. Él está en todos los procesos metido, pero carga a su poligrafista. No falla ninguna vez. Entonces el fiscal González no hallaba cómo enfrentarlo. Este tipo me trajo aquí unas constancias y unos polígrafos y me dice que los tipos no dicen sino la verdad los clientes de él. Entonces fue y se contrató una vaina que se llama Lie to Me, Lie to Me, Lie to Me. Lie to Me, sí. Y trajo a una viejita que se llama, óigame bien, Karanowska, Rita Karanowska. Yo la vi en una revista, sí. Pues sí salió muy inventada ella. Sí. Inventada con madre de árbitro. Entonces, oiga lo que pasó. Pero fue simpaticísimo eso aquí. Nosotros vamos a oírlo porque eso es un espectáculo folclórico y además carnestolímpico y como si fuera poco, es de buen humor. El tipo participa en una cosa de humor. Entonces la viejita dijo, le preguntó a la juez, ¿usted cómo identifica al mentiroso? Yo soy una poligrafista de carne y hueso. No registro el aparato. Yo no me diga, El polígrafo soy yo. ¿cómo no? Yo soy. ¿Y dónde observa usted? Yo le miro el ojo. En la medida en que vaya parpadeando y el número de parpadeos me dice a mí si es mentirosa o no. Entonces yo le dije allá, me da mucha pena, pero si esta doctora Karanowska va a Neiva, allá hay un diputado que le dicen bombillo flojo, porque parpadea todo el día y lo condena a cadena perpetua. Eso es así de absurdo, ¿no? Eso no tiene sentido y creo que la mitad del tema es una ansia de protagonismo también muy importante. Y se nos está olvidando a qué va cada uno a una audiencia. Los roles los tenemos muy embolatados todos. Y creo que, bueno, estamos haciendo un trabajo importante en eso. Pidió 119 pruebas, la defensa. ¿Y se las decretaron todas? Se las decretaron todas. Y tuvieron un ligero problema porque pidió el almanaque Bristol. No le creo. Pregúntale a qué doctor. ¿Y para qué el almanaque Bristol? Oiga, lo que pretendía demostrar, el cauce del riachuelo donde presuntamente cayó la víctima. Como yo vivo en la época de lluvia, yo vivo en el riachuelo, entonces sé cómo es la cosa, eso no arrastra nada, no hay vergüenza ni malos deudores, no tiene nada que ver. Pero de todas maneras fue muy simpático. Venga, pero ¿qué puede tener en la mente un abogado? Y eso me parece hasta interesante desde el punto de vista de la tertulia, para pensar que el almanaque Bristol tiene carácter de prueba, vinculación probatoria. El vigor científico. Eso a nuestros padres. En el campo, todo el mundo, y ahí están las cabañuelas, ahí está todo lo que... Los días de pesca. Los días de pesca. Pero no me diga que el juez le decretó el almanaque Bristol. No, vámonos de aquí. 119 pruebas. Oiga, doctora, 119 lleva Yepes. Oiga, doctor Yepes, que está defendiendo a la otra muchacha. Albeiro. Esa pidió 55 pruebas ese. Y la fiscalía, que es la dama de concreto sí propio, Marta Lucía Zamora Ávila, que no tiene que irse guardando en la cabeza porque le hacen un daño terrible al derecho. Son las monos hoy del derecho. Esa pidió 49 pruebas, de manera que se van a gastar 3 años practicando. No, eso es absurdo. ¿Y a dónde están haciendo el tema? Es que nosotros le estamos diciendo a los jueces, ¿cuál es el verdadero ejercicio de cara a la pertinencia que usted está haciendo en la preparatoria? Ninguno. ¿Qué dice el fiscal o el defensor? Es pertinente porque conocía al otro. Bueno, ya. Eso es carga de pertinencia.
No están haciendo verdaderos temas de pertinencia. Y aquí viene y juega lo que les estaba diciendo al inicio. Que el juez le decreta todo porque le tiene pánico a que digan que le están violando derecho de defensa. Entonces le pide 533 pruebas. Pues ¿cómo le va a decretar el almanaque Brizo? Perdóneme, pero es que eso no tiene... Y es una falta de seriedad también con el rigor de lo que es una audiencia. Esa vaina, yo no tendría... No tiene Me daría pena. No tiene Pues. valor científico para proponerse el almanaque. No, absolutamente incapaz. Uno piensa que le van a revocar el poder. Más sabios. Sí. ¿Cómo será Manizales? Por la evidencia. Ave María, Manizales es donde sentamos cátedra, mijito. Allá es donde hay que ir a aprender. Los invito a tinto antes de que acaben con la tierra, por favor. Los elementos tienen que tener unos números de marcación. Y esos números de marcación evitan influenciar el conocimiento del testigo. ¿Reconoce el elemento marcado con el número 1? Sí, lo reconozco. ¿Por qué lo reconoce? ¿Por qué lo reconoces el segundo? Porque ese es el elemento, y aquí es a donde le decimos a los investigadores sobre todo. Él no debe decir, sí, lo reconozco porque eso es un vaso. No, es que un vaso todos sabemos que es un vaso. Es que él tiene que hacer una conexión y por eso ya les voy a mostrar qué funciones cumplen esas preguntas. Él tiene que decir, ese es el vaso que yo recogí en el lugar de los hechos. ¿Qué está haciendo él ahí? Materializando pertinencia. La primera pregunta es identificación. La segunda, pertinencia. Porque es que la pertinencia usted la anuncia en preparatoria, pero la materializa en el juicio. Usted le dice, el testigo tal, con él se va a introducir unos elementos hallados en el lugar de los hechos, los cuales son pertinentes porque en unos de ellos encontraron, por ejemplo, las huellas digitales del acusado y de la víctima. Y resultan importantes en la medida en que permiten establecer que ellos esa noche estuvieron compartiendo unos tragos y estos fueron los elementos que utilizaron, por poner un ejemplo. Hasta ahí, en preparatoria, yo lo único que estoy haciendo es anunciando pertinencia. ¿Cuándo la van a materializar? Cuando el personaje diga, ese es el vaso que yo me encontré en el lugar de los hechos. Y lo recogí porque vi que tenía unas huellas latentes. Al ver que tenía unas huellas latentes me pareció importante para el caso y por eso lo recogí. ¿Qué está haciendo cuando contesta eso? Está estableciendo la pertinencia de ese elemento con el caso. ¿Reconoce? ¿Por qué lo reconoce? ¿Qué es? Que esto hace parte también de la identificación y de la relevancia. Y si está en las mismas condiciones, ¿qué es? El tema de la autenticidad. Es decir, lo que llamaban, o lo han llamado como mismidad, pero también se refiere a la autenticidad extrínseca e intrínseca del elemento. ¿A qué nos referimos? A que cuando se trata de un elemento que viene embalado, tienen que hablar de la autenticidad del contenedor y del contenido. Son dos autenticidades que hay que trabajar con el testigo. Reconoce, ¿por qué lo reconoce? ¿Qué es? Y si está en las mismas condiciones. Y es más, ahora ustedes dirán, ¿y en qué orden van? Yo diría que va, reconoce qué es y por qué lo reconoce. Bueno, usted lo puede mover como le vaya surgiendo. Las preguntas que hacíamos ahorita hay jueces que preguntan, bueno, y asumamos que él solamente cumple con estas dos primeras, y después de estas dos primeras solicita admisión. Quiere decir que los filtros de admisibilidad están incompletos y en tal virtud yo tengo que negar la admisión. Y la respuesta siempre para los jueces es la misma, mire, usted tiene que ponderar en cada caso concreto. Hay eventos donde usted diga, bueno, creo que sobra todo el otro punto, porque ya tengo claro que él hizo aquí todo un reconocimiento del otro. Puede que usted diga, en este evento, si el hombre no se va mucho más allá, yo no voy a quedar satisfecho. Ahora, ¿qué ha venido haciendo carrera entre los jueces? Y creemos que es lo más sano para fiscales y defensores. Hay una frase que viene haciendo carrera en la judicatura y es, indubio pro evidencia. Cuando tengan dudas, admitan la evidencia. ¿Por qué? Ante la duda, abstente y practica. Sí, y en este caso, claro, la admiten. ¿Por qué? Porque es menos dañino para la parte que usted en valoración termina diciendo, esto no terminó demostrando nada. Doctora, porque esa pertinencia y la conducencia y la utilidad son requisitos intrínsecos
que no vinculan al momento de valorar. Exactamente. Entonces, Pero encuentro que no tiene un papel protagónico en todo este punto y en tal virtud no le voy a dar el crédito que esperaba la parte que le diera. Y por eso es que nosotros decimos muchas veces, el fiscal o el defensor, cuando el juez le dice las palabras mágicas, admito, como que descansa y abandona el trabajo más importante y es la valoración. Porque lo que tiene que seguir con ese testigo es un trabajo de valoración de cara a la evidencia que se acaba de recibir. Entonces, ¿qué pasa? Que estos aspectos, ahora, si hay un video o una grabación, lo que hemos llamado evidencia demostrativa, o un dibujo, hay una última que se dice, si ese video, ese dibujo o esa grabación representa fiel y verazmente lo que yo plasmé en él. Representa fiel y verazmente lo que yo plasmé en él, lo que el testigo plasmó en él. Muy bien. Para que un testigo pueda resolver estas preguntas, hay que hacer un procedimiento que era lo que yo les hablaba ayer. Como un procedimiento que se llama sentar bases. En la mayoría de las audiencias, objeción, no ha sentado las bases y la parte no sabe qué es sentar bases. El mismo juez muchas veces tampoco sabe qué es sentar bases. Sentar bases es lo único que permite ilustrar al juez de cara a la competencia del testigo. Y me explico. Los testigos manejan niveles de competencia distintos. Mi nivel de competencia en un caso particular es que yo presencié el hecho y la competencia mía para testificar es a lo que yo me refiero, es que yo estaba en el lugar y que tuve la oportunidad de presenciar todo eso. ¿A quién le corresponde hacerle saber al juez que ese es mi nivel, al que está interrogando? Cuando se refiere a un elemento, la competencia se establece sentando las bases. Cuando una persona sienta bases, es que ha hablado tanto de ese elemento sin verlo, que cuando lo ve, lo único que hace es confirmar toda la descripción que de antemano había dado. ¿A qué me refiero? Es el clásico caso, para que lo pongamos, como decía el doctor, que esto es más de sentido común y así es. El señor que en una discoteca se encuentra una billetera, el administrador, él no dice, oigan, ¿a quién se le perdió una billetera, café de marca Vélez con 50.000 pesos? Le salen 200. Él llega y dice, hay un elemento perdido en la administración, a quien se le ha perdido algo, viene. Cuando llegan esos 2 o 3, él llega y dice, ¿a usted qué se le perdió? A mí un celular, usted no. A mí la billetera, y a usted también la billetera, me quedan ustedes 2. ¿Cómo la billetera suya? Y usted le empieza a dar datos, y usted le empieza a dar datos. ¿Qué está haciendo este señor? Sentando bases para saber cuál de los 2 es el dueño de la billetera. Porque si él saca la billetera y dice, ¿será esta? Ahí mismo dice, sí, mire, cafecita, Vélez, esa era la mía. Lo mismo pasa con el elemento. Lo que estamos haciendo con los testigos es exhibiéndole el elemento para que lo describa después de la exhibición. Y entonces el juez no puede confirmar si éste conocía el elemento antes. Y cualquiera, aún el que no lo había recogido, si usted se lo pasa, puede hacer exactamente lo mismo que este testigo y decir, esto es una copa transparente, tiene un puntico rojo en tal parte, y en fin. Y eso no le va a dar la tranquilidad al juez. Cuando se está haciendo un trabajo de autenticidad, realmente lo que se está haciendo es un vínculo de confiabilidad entre el juez y el elemento. Y el testigo, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que el testigo dice, yo soy investigador de policía judicial, yo acudí a la escena ese día y recogí unos elementos materiales probatorios que había en la escena. ¿Y qué elementos materiales probatorios encontró? Bueno, entre los elementos que encontré una copa. ¿Y cómo es la copa? Es una copa de cristal, transparente, es más bien de las que sirven agua, y la describe. Como este es uno de esos elementos que se llaman, entre otras cosas fue una traducción yo creo que desafortunada porque los denominaron elementos fungibles y no fungibles, entendiendo por fungibles los confundibles, cuando lo fungible es lo que se agota con el uso, según el Código Civil. Pero así los denominaron. Lo cierto del caso es que este elemento es confundible, 100% confundible. El investigador o quien recoge el elemento tiene que hacer algo con ese elemento que lo sustraiga de la universalidad de elementos. Y alguien decía, que llegue al punto tal de que esta copa en un partido, un clásico, Millonarios Santa Fe, la copa arranque en la ola de toda la gente que está en el público, le dé la vuelta al estadio y regrese a las manos de este y diga, esta es la misma. ¿Por qué?
¿Por qué los investigadores, sin alterar la esencia del elemento, cuando son confundibles, los deben marcar? Le deben hacer alguna señal en particular, con algo que no les permita cambiar, que pueda decir, esto, unido al protocolo que debo seguir. ¿Cuál es el protocolo criminalístico al seguir? Los de cadena de custodia, que son hallo, recojo, fijo, embalo y rotulo. Si dice todo eso, ese hay que fijarlo también. Lo deben fijar. Los elementos Pero que ellos hallen. Si uno fija, de pronto ya puede obviar la marca. Entonces, para allá voy. Resulta que esa marca se hace más que todo cuando carecen de los elementos, porque ellos acuden a veces a las partes, y eso no es extraño, van sin las bolsas, van sin los rótulos, ese les acabó la cinta de no sé qué, y entonces ¿qué hago? No puedo recoger esto. Claro que lo puede recoger, lo que pasa es que tiene que hacer la forma, porque el rótulo y el embalaje sustituye esto. Y él puede decir, mire, aunque nosotros le decimos, si usted puede hacer ambas cosas, mejor, porque los cambiazos se dan. Entonces, usted tiene las dos cosas y usted puede decir, si usted vuelve a ver la copa que me acaba de escribir, ¿la podría reconocer? Yo ya le acabo de escribir que era así, así, y además le hice una marca azul que consiste en 2 asteriscos de tal y tal manera, de 5 puntas cada uno, por poner un ejemplo, y mi inicial. Y además, la rotulé y la embalé con el número del caso, la fecha de la recolección y mi firma. Si usted vuelve a ver ese elemento, lo podría reconocer. Nadie ha visto el elemento. ¿Qué le voy a exhibir? Todos ya sabemos que lo que le voy a exhibir es la copa, porque he sentado tan claramente las bases, que sin decirle que le voy a exhibir la copa, cuando yo le digo, señor juez, le solicito su permiso para exhibir lo que la Fiscalía ha marcado como evidencia número 1. El juez en la mente ya tiene la copa representada y todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo he hablado tanto con él de la copa. ¿Y qué hago después? Le pongo en sus manos el elemento marcado con el número 1. ¿Lo reconoce? Sí, señor, lo reconozco. ¿Qué es ese elemento? Esa es la copa de la que le vengo hablando. ¿Por qué la reconoce? La reconozco porque, como le informé, tenía... Muy bien. Ah, bien. Mire la mismidad. Y era que esta estaba marcada. No, mire, hicieron cambiar. Sí, pero mire, ¿cómo le informé? Es una copa transparente de las que sirven agua y tal. Viene rotulada, embalada. Mire el rótulo que lleva mi firma, lleva el número del caso y lleva la fecha de la recolección. Y además tiene la marca azul que yo le indiqué, le había hecho en la parte de abajo. Por eso puedo decir que esta es exactamente la misma que yo recogí. ¿Qué hace el juez? Confía en que este elemento es lo que yo le dije que era, y confía en que este testigo es el competente para autenticarla, porque cuando este testigo hace lo que pasó con el testigo que despacharon de esa audiencia, la doctora María del Rosario, y dice, ah, no, pues yo allá no recogí elementos, un compañero mío sí como que recogió una copa. ¿Qué le está diciendo al juez? Yo no soy el competente para reconocer lo que van a traer ahí, porque yo no la reconozco, yo no la recogí. Así cuando ese fiscal le diga, le solicito su permiso para exhibir el elemento, el otro le va a decir, pero ¿qué elemento le va a exhibir si usted ha dicho que no ha recogido nada? Este no es competente para eso. Y entonces le pone de una vez la barrera e impide que le exhiba. Y para eso los controles de las partes. Esta parte, ¿qué es lo que hace? ¿O qué fue lo que hizo en este momento? Le está exhibiendo un elemento que no es el mismo que describieron. ¿Por qué? Porque tal cosa. Entonces, esos controles y esos traslados que parecen como muy formales, realmente son traslados que deben ser mucho más efectivos. Cuando a la defensa uno anuncia, voy a exhibir tal elemento, la defensa debe estar siempre, si voy a exhibir una declaración anterior, ubicarse en la misma declaración, verificar que le estén leyendo exactamente lo que le tienen que leer, hacer un control